Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Jesús Becerril y vamos a continuar con la parte del memorama en Java. En esta ocasión vamos a empezar ya lo que es a revolver las cartas y a validar en el momento en que el usuario presiona clic sobre alguno de los botones del tablero. Vamos a comenzar. Recordando rápidamente, nos quedamos en la parte que se creaban las cartas. Ahorita ya tenemos el tablero con los botones de la parte de enfrente que el usuario ve y nosotros nos vamos a encargar de esta parte de atrás que tiene la lógica de programación. Entonces ya tenemos ahí nuestro arreglo con las 16 cartas listas, pero que sin embargo están ordenadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una variable que se llame llenar, que le voy a decir que empiece en 0. Esta variable llenar va a ir aumentando conforme nosotros realicemos una nueva inserción dentro de un arreglo para saber en qué momento ya terminamos de llenar las 16 cartas. Y también como vamos a estar metiendo esas cartas de forma aleatoria, entonces le voy a decir que va a crear un nuevo arreglo que se va a llamar cartas temporal y que va a ser igual a un nuevo arreglo de cartas. Entonces aquí le digo un nuevo arreglo de cartas de 16 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro arreglo de cartas que ya está listo con las 16 posiciones ordenadas y tenemos este nuevo arreglo que va a ir guardando todas las cartas de forma desordenada. ¿Cómo hacemos eso? Voy a decirle, vas a hacer un while que se va a repetir mientras true. Para los que no han manejado este tipo de condición dentro de un while o dentro de un ciclo, mientras true va a hacer que se repita infinitamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque como tal, yo no sé cuántas veces se va a repetir. O, sin embargo, nosotros podríamos hacerlo con la condición de llenar. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué es lo que va a hacer dentro de este ciclo? Pues en primer lugar necesito que haga un número aleatorio para que nosotros podamos desordenar las cartas. Ese número aleatorio va a ser igual a un casteo de int y que además va a ocupar el método random. ¿Por qué hacemos este casteo a un int? Porque recordemos que el método de random no nos da un número exacto, nos los da más o menos aproximado y puede llevar puntos decimales. Entonces, para que sea más preciso, pues le decimos que lo transformamos a int. Como tenemos un arreglo de 16 posiciones, yo le digo que ese número aleatorio se va a generar entre el rango de 0 y, en este caso, 15, que es la máxima posición. Nunca nos va a dar el 16 como tal. Entonces ya tenemos el número aleatorio, les decía de 0 a 15, que son las posiciones del arreglo. Y a continuación, antes de llenar nuestro arreglo de cartas temporales, yo le voy a decir que por favor haga una validación de que ese número aleatorio que ahorita me dio no se encuentre ya guardado dentro de mi arreglo de cartas temporales. Ese es un método que ahorita vamos a realizar. Le voy a colocar aquí las llaves y nos va a estar marcando error porque no hemos creado el método de buscar. Y yo aquí porque me equivoqué en el nombre. Ahí está. Entonces me va a marcar error porque no hemos creado ese método. Vamos a crearlo rápidamente aquí abajo. Entonces le voy a decir public. Como lo estoy metiendo dentro de un if, entonces lo recomendable sería que me regrese un booleano. Y le estoy diciendo que busque ese número. ¿Qué es lo que va a hacer? Recibe dos parámetros como podemos ver en la parte de arriba. El número que vamos a buscar y mi arreglo de cartas. Entonces, ¿cómo vamos a saber que no está ese número dentro de mi arreglo de cartas? Yo voy a crear un contador que va a ser como tal la validación de cuando se encuentra ese número y cuando no, y voy a crear un for. Este for va a recorrer un arreglo y tenemos dos formas. La primera es hacer el for como hasta ahora lo conocemos, de inicio, condición e incremento, o la segunda forma, como nosotros vamos a recorrer un arreglo, entonces podemos resumirlo. Yo le puedo decir que por cada carta que se llame C1, aquí es el nombre de la variable que ustedes quieran, le digo por cada carta que se llame C1 que se encuentre
dentro de mi arreglo, entonces va a ser lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó con ese for? Es una forma reducida de recorrer un arreglo. Yo lo recorro, no sé cuántas posiciones tenga, no sé cuántas veces se va a repetir. Lo único que sí sé es que cada elemento dentro del arreglo, por un momento en lo que pasa por esa posición, se va a llamar C1. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Que si el número que se generó de forma aleatoria de nuestro método de arriba es igual a C1.posición, recordemos que nuestras cartas tienen una variable que se llama así, entonces significa que ese valor ya se encontró, por lo tanto mi contador lo voy a aumentar en 1. Ya que acabó el for, ya que recorrió todo mi arreglo, entonces yo le puedo decir, retorna si el contador vale menos que 1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es nuevamente una contracción. Para que yo no escriba todo el if, lo que hago, perdón, ahí estaba mal, lo que hago es retornar una condición, la cual ya automáticamente por Java se va a evaluar si es verdadera o falsa. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo encuentro que ese número aleatorio ya se había insertado antes en el arreglo, va a aumentar este contador y aquí nos va a decir 1 es menor que 1, no. Por lo tanto nos va a regresar un falso, indicándome que ese número ya estaba en el arreglo, por lo tanto no lo puedo tomar en cuenta. En caso de que nunca entró a este if, significa que el contador sigue valiendo 0. Entonces 0 es menor que 1, sí. Por lo tanto aquí nos va a regresar un valor verdadero. Entonces ya con ese pequeño método, nosotros le podemos aquí indicar si ese número ya se insertó o si es uno nuevo. Entonces en caso de que haya sido uno nuevo, entonces le digo, en mi arreglo de cartas temporales, si le puse carta temporal, en mi arreglo de carta temporal, en la posición aleatoria que nos dieron, perdón, en la posición del contador que estamos creando acá arriba, entonces vamos a mandar a guardar lo que tenga en mi otro arreglo original que sí está ordenado en su posición aleatorio. Es decir, en este nuevo arreglo temporal que estamos creando, que le mande una carta al azar para que se puedan ir desordenando. Y luego le digo, cartas temporal en su posición llenar va a ser igual a mi arreglo en su posición llenar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Recordemos que mi variable... perdón, aquí era el botón. Que mi variable carta, o mi variable arreglo, perdón, está lleno de los 16 botones. Y por otro lado, nosotros tenemos un arreglo de cartas, y las cartas también tienen una variable que es un botón. Entonces, para hacer yo ese enlace entre lo que ve el usuario, que es la matriz de botones, y lo que yo estoy manejando por detrás, que es la interfaz lógica, yo le digo precisamente esto. Ese botón que nosotros tenemos en mi arreglo de cartas, tú colócale la posición del botón que en ese momento se está llevando. De esa forma vamos a poder enlazar esas posiciones y vamos a poder acceder a los botones de nuestra interfaz gráfica. Por último le digo que mi contador de llenar aumente en 1. Y les decía, entonces ahora sí, a nuestro while le podemos decir que se repita mientras que llenar sea menor o igual a 16. De esta forma yo le digo, mientras que no se hayan llenado las 16 posiciones de mi arreglo, significa que todavía no has terminado de llenarlo de forma aleatoria. Por lo tanto que se esté repitiendo, repitiendo, repitiendo el proceso de ir generando nuevos números. Si tú ya acabaste de hacer eso, ahora mi arreglo de cartas va a ser igual a carta temporal. Es decir, le estoy diciendo que mi variable global de cartas va a ser igual a lo que ahorita ya desordenamos. De esta forma, ahora sí cada botón de la interfaz gráfica, aunque siga teniendo la imagen de fondo,
por detrás o de la parte lógica ya tiene una carta al azar, porque nosotros ya lo hicimos de forma aleatoria con este pequeño método. Entonces yo espero que vaya más o menos hasta ahí claro. Simplemente hicimos un método para desordenar y nos faltarían dos cosas, que es cuando el usuario da clic sobre algún botón, que ya es la interacción con el juego, y un pequeño método que vamos a hacer de cómo volver a tapar las cartas en caso de que no la haya atinado. Entonces, en primer lugar, pues vamos a la parte del clic, por lo tanto vamos al método del Action Performed, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir que primero hay que buscar a qué botón le dio clic el usuario, por lo tanto hay que buscarlo mediante un arreglo que empiece en 0 y que termine hasta la longitud de botones que nosotros tenemos en nuestro arreglo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir que si mi botón en esa posición del arreglo coincide con el clic que dio el usuario, significa que ya encontré en qué botón de todo mi arreglo el usuario dio clic y que además la validación que yo les decía me parece que en el tutorial anterior hay que ver que esa carta todavía no haya sido revelada, porque de lo contrario ese sería un movimiento no permitido, que el usuario dé clic sobre una carta que ya está volteada. Entonces le digo, si ya encontraste el botón y ese botón está todavía como oculto, significa que es un movimiento válido dentro del juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo le digo cartas en su posición i.btn .set icon y le voy a decir que le coloque lo que tiene guardado en la imagen. Es decir, a mi carta que yo estoy teniendo o a la que le dio clic el usuario, le voy a colocar ahora sí la imagen de la fruta, porque el usuario ya le dio clic sobre ella, por lo tanto hay que revelar qué carta estaba realizando clic el usuario. Después, recordemos rápidamente que tenemos una variable par, que es esta de aquí. Esta variable par lo que nos va a ayudar a saber es cuando el usuario dio clic por primera vez en un par o cuando ya es el segundo. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple. Yo le digo que si par es igual a 0, significa que es la primera carta que voltea el usuario. ¿Qué es lo que va a hacer por lo tanto? Va, en primer lugar, esa carta que le dio clic el usuario, la va a revelar. Entonces, y le digo, perdón, le digo que revelado va a ser igual a true. En segundo lugar, les decía, hay que tener bien presente cuál fue esa carta. Por lo tanto, la vamos a guardar en nuestra variable temporal para compararla cuando el usuario dé clic a la segunda carta. Y por último, como ya dio clic en una, le digo que par cambie al valor de 1. Luego vamos a hacer un else, en donde sería el otro caso. Es decir, esto pasó cuando el usuario dio clic sobre la primera carta. En caso de que el usuario haya dado clic sobre la segunda, le digo que par va a ser igual a 0 para que se regrese el valor del contador y tenemos dos opciones. Número 1, que el usuario le haya atinado correctamente entre los dos pares. Número 2, que se haya equivocado. Entonces vamos a hacer un pequeño if para saber eso. ¿Cómo sabemos eso? Recordemos, la carta que en este momento el usuario le dio clic es cartas en su posición i y tiene un valor del 1 al 8. Entonces yo le digo, si ese valor coincide con la variable temporal, donde guardamos el primer par, entonces significa que el usuario le dio correctamente a la pareja de esta carta. Por lo tanto, vas a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Cartas en su posición i también se va a revelar. Punto revelado va a ser igual a true, para que ya no la pueda seleccionar nuevamente el usuario. Y luego, ya que volteamos las dos cartas, pues nada más vamos a hacer una búsqueda. Voy a crear un booleano que va a ser igual a mi bandera, porque nosotros necesitamos revisar que el usuario ya haya volteado todas las cartas.
Aquí teníamos dos formas, creo que incluso la otra es más simple. La otra era hacer un contador que cada vez que latinara el usuario aumentar en 1 y ya si llega a 8, pues significa que ya latinó a los 8 pares y ya le podíamos mandar que el usuario ganó. Mi método pues es más tardado, hasta ahora estoy captando de que pude haberlo hecho más corto. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Revisa cada una de mis cartas del arreglo, nuevamente con el for resumido, le digo por cada carta que se va a llamar elemento que encuentres dentro de mi arreglo, revisa si ese elemento ya se reveló. Perdón, si ese elemento no se ha revelado. Si no se ha revelado significa que el usuario pues todavía no ha logrado ganar. Entonces la bandera se cambia a false y le digo que ahí termine el ciclo para que no se desgaste o no tenga que estar buscando sobre todos los pares si ya encontró alguna que todavía no ha volteado el usuario. Al final del for yo le digo, si mi bandera sigue siendo true, entonces significa que todas las cartas ya fueron reveladas, por lo tanto el usuario ya terminó de jugar. Show message dialog y le digo felicidades, ganaste. Entonces les decía, ustedes también podrían hacer un contador, ahora que lo estoy pensando, que sería un poco más sencillo, pero pues la otra forma sería esta, revisar todas las cartas y en caso de que ya todas se hayan revelado, pues ya decirle al usuario que acaba de ganar. Ahora, les decía, esto tiene dos partes. Esta de aquí, que fue cuando el usuario le atinó al par, y la otra que es cuando el usuario no le atina. Por lo tanto, hay que hacer un else en donde vamos a validar cuando el usuario se equivocó. Entonces aquí yo le digo else. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como yo voy a ocupar aquí un pequeño método de los threads para hacer una pequeña pausa, entonces voy a ocupar un try y un catch para que las cartas no se volteen tan de golpe, que esperen un momento al menos. ¿Y ahora aquí qué pasó? Ah, me dice que la E ya está definida, le voy a poner otro nombre, X por ejemplo. Ok, en caso de que el usuario se haya equivocado, pues primero necesito que esa fruta o esa imagen del botón se actualice para que el usuario al menos la vea por un pequeño momento, que sepa él que se equivocó y que necesita buscar otra. Recordemos cómo hacemos la actualización. Mandamos a llamar al método update que quiero actualizar ese botón en el que el usuario dio clic. Que le mando como parámetros los gráficos de ese botón. Era lo que les decía en el otro tutorial con el juego del Simón. Nada más actualizamos el botón y así evitamos el parpadeo. Luego le digo que después de que reveló esa carta, descanse durante medio segundo para que el usuario alcance a ver en qué carta se equivocó y que después de eso mande a llamar a un último método que se llama tapar, que es el que va a volver a voltear tanto la primera carta como esta en la que se acaba de equivocar. Entonces ya ahí quedó nuestro método. Creo que son demasiadas llaves, pero ahí más o menos cuenten que estén igual. Voy a bajar. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 llaves. Y les decía, ya por último hacemos nuestro pequeño método, ya no es mucho, de volver a tapar las cartas, que recibía la posición de la carta actual, la que tengo que volver a tapar. Entonces le digo que para hacer este pequeño efecto de volver a tapar las cartas, pues solamente ocupamos 3 líneas de código, pero que sin embargo sí es un poquito largo. En primer lugar le digo que en esa posición que me acaban de indicar, entonces yo debo de volver a voltear mi carta. Por lo tanto le coloco nuevamente una imagen, image icon, y nuevamente this.getClass.getResource y se llama fondo.gif. Es decir, la carta que reveló el usuario, pues ya la volteo de regreso. Pero además de ella, también tenemos que voltear a la primera carta que reveló. ¿Cómo hacemos eso?
nuevamente cartas, y ahora en su posición. ¿Y cómo vamos a obtener esa posición? Pues recordemos que a los botones nosotros les asignamos un nombre que determina qué botón es. Entonces yo le digo, vas a transformar a entero esa posición del botón que se encuentra en temporal. Entonces temporal.btn.getName. Obtenemos ese nombre, lo transformamos a entero y ya con eso podemos obtener a cuál vamos a regresar a su posición original. Por lo tanto, yo le digo que ese revelado se vuelva falso de esa primer carta y que además a esa carta nuevamente integer.valueOf en su posición temporal .ptn.getName. Después de que ya la pusiste como que vuelve a estar oculta, entonces también cámbiale la imagen que tiene por el fondo de los botones. Es decir, vuelve a voltear también. New image icon. This.getClass.getResource. Y entre comillas fondo.gif. Y ahí está. Entonces este método, les decía, va a volver a poner de fondo la carta que volteó el usuario y también la primera que volteó. Es decir, el par en el que se equivocó lo vuelve a tapar. Vamos a ver cómo funciona hasta ahí. Esperemos que no haya errores. Y si hay, pues ya estaremos corrigiendo, como en este momento. Aquí me aparece que al momento de buscar un número dentro de mi arreglo, pues se acaba de descomponer. Me aparece un null pointer exception. Ya. Algo muy importante, experiencia personal y espero no aburrirlos mucho. En un concurso de programación hace ya varios años me tocó hacer un programa sobre un torneo de Pokémon que manejaba listas. Dentro de ese torneo que yo traté de hacer porque era por tiempo, me di cuenta que en algún momento me marcaba esta excepción de null pointer cuando yo manejo arreglos de objetos. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros no estamos inicializando las posiciones de nuestro arreglo. Ya después me di cuenta que había sido por eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de mandar a llenar todo nuestro método aleatorio, estoy ahorita en el método de revolver. Aquí antes de empezar el ciclo while, le voy a decir que haga un for que me permita, bueno, que se repita en primer lugar en la longitud que tiene carta temporal, o mi arreglo de cartas temporales, y que por cada vez que pase por ese for, entonces mi carta temporal en su posición i va a ser igual a una nueva carta y le voy a mandar 0, puede ser el fondo, la que yo quiera, y de posición pues le pongo -1 porque al final de cuentas va a cambiar. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes manejen arreglos de objetos, si en algún momento quieren acceder a algún elemento de algún atributo en específico, en este caso nosotros tratamos de acceder al valor, perdón, a la posición, pues nos marca un null pointer porque ese arreglo como tal tiene nulos y está vacío. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aunque sea con elementos al azar o con elementos que no vamos a ocupar, pero sí es importante inicializar ese arreglo de objetos. Les decía, eso me pasó en un concurso y pues tal vez hubiera quedado en una mejor posición si hubiera aprendido a visualizar esa parte de los arreglos de objetos. Entonces nuevamente, ahorita ya está corriendo el programa. Vamos a esperar a que aparezca nuestra interfaz gráfica para ver más o menos qué es lo que nos muestra. Quedó un poquito grande. Y después de varios segundos, creo que acabo de ver que se está ciclando nuestro programa. Y como el error lo marcó por aquí, pues por aquí también debe de ser lo del ciclamiento.
ver, ya. Es que esta variable de llenar es la que nos está causando ese problema. Vamos a tener que cambiar el while. Le voy a decir aquí que se va a repetir mientras sea igual a true. Y luego le digo que si mi variable... O bueno, podemos hacerlo para rápido. Nada más decirle que se repita aquí mientras sea menor o igual a 15. Sería la otra forma. Ahí está. Sí, porque como llegaba a 16 y este también llegaba a 16, pues ya no nos generaba una posición 17 porque ya no se puede. Entonces, pues nada más bajamos aquí el contador y ahora sí vamos a probar cómo funciona. Doy clic en la primera, se revela mi carta. Doy clic en la segunda, no son iguales, pasa el medio segundo y se vuelven a tapar. Doy clic en la primera, doy clic en la segunda, no son iguales y se tapan. Primera, segunda, primera, segunda. Ahora como son iguales ya se quedan destapadas. Primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Y así seguimos hasta que nos debería de marcar que ya logramos ganar. Entonces se supone que al dar clic aquí, ahí está. Me dice felicidades, ganaste. Y revelamos todo lo que es nuestro memorama. Entonces, como les decía, pues es algo simple, no lleva tanta parte de efectos gráficos, pero pues ya nos está ayudando con la parte de manejo simple de imágenes. Ya llevamos un poco de lógica, de que una cosa es lo que ve el usuario, otra cosa muy diferente es lo que nosotros tenemos que programar, y pues ya nos ayuda como segundo ejercicio, después del Simón, al desarrollo de un juego simple. Recuerden, cada vez pues vamos a tratar de ir haciendo cosas un poco más difíciles y sobre todo cosas que nos hagan investigar nuevos temas. En este caso pues es la parte de las imágenes, es la parte de arreglo de objetos. Ya como tal creamos ahora dos clases. Estamos atendiendo efectos de botones, etc. Yo espero les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden comentarlo dentro del video. Recuerden, si quieren apoyar, no tienen que hacer donaciones, no tienen que pagar, simplemente darle me gusta, comentarlo si les gustó y sobre todo pues compartirlo e invitar a más gente que se una para que siga creciendo este curso y todos los demás de S Programación. Mi nombre es Jesús Becerril y muchas gracias por ver un nuevo video.